Combatí con gobiernos constitucionales. No fui nunca acusado, juzgado ni condenado por ningún tipo de asesinato. ¿Por Semana Santa tampoco? Sublevación, nunca fui condenado. Un delito contra la disciplina, no un delito contra el orden constitucional. Y lo volvería a repetir en caso que fuese necesario. No sé, ¿eh? Es terrible, sí. ¿Qué dijo el señor? No, es terrible. Está diciendo este señor. Claro que es terrible. No, terrible que un presidente llegue a crear condiciones como las que había en aquella época. Y las cosas son así. La violencia siempre vino por los grupos minoritarios. La violencia fue desatada por estos grupos aún en gobiernos constitucionales. Estela de Carlotto y Aldo Rico son figuras muy importantes en la historia de Argentina reciente, la contemporánea, y que marcaron sobre todo los años de los 70, donde cada uno representaba a diferentes facciones. Uno la parte militar, que fue Aldo Rico, un veterano de Malvinas, retirado, que formó parte de la organización nacionalista que representaba a los intereses de las Fuerzas Armadas en cuanto a la no destrucción de esta institución. Y por el otro lado, Estela de Carlotto, que lideró junto a Eve Bonafini muchos años la organización de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron unas señoras, para resumirlo para las personas que no son de Argentina, eran madres de jóvenes idealistas, entre comillas, que en realidad eran universitarios o personas trabajadoras, pero que se sentían identificados y se movían ideológicamente por el comunismo, por el marxismo. Ambas facciones en los 70 en Argentina, tras la Revolución Cubana, tras la manifestación pública y la guerra, en primero la Segunda Guerra Mundial y en tercer, y después la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, todo ese advenimiento rojo con el martillo y la hoz vino hacia la Argentina a querer instalarse en una forma de un gobierno autocrático, pero a través de guerrilla, de esos jóvenes. Entonces los militares, por un lado, el cual yo no defiendo los militares liberales, y me estoy refiriendo a Videla, a Macera, a Martínez de Oz, me estoy refiriendo al borracho de Galtieri, me estoy refiriendo a Agosti, me estoy refiriendo a Macera, me estoy refiriendo a todos esos líderes militares que pidieron deuda externa al Fondo Monetario Internacional o que causaron estragos, sino que me estoy refiriendo a que hubo una guerra y todo el mundo lo sabe, los peronistas lo dicen, los radicales lo dicen, los liberales lo dicen, los de izquierda lo dicen, que hubo una guerra civil entre el gobierno liderado por los militares y las organizaciones como Montonero y ERP, que eran las mayoritarias, apoyado por Cuba y otras provincias. Esa grieta entre Aldo Rico y Estela de Carlotto se llevó y se mostró en la televisión con Mirta Legrand, y donde ambos se destruyeron y se dejaron las cosas bien en clara. El chiquito a su hija después de nacido. A las 5 horas de nacido. ¿5 horas? 5 horas tenía el bebito, ella estaba encapuchada, engrillada, en fin, como puede estar una joven. ¿Eso en el Hospital Militar Central? En el Hospital Militar Central. Qué barbaridad. ¿Usted qué dice a eso, señor Rico? ¿Qué dice a eso? Me parece que debe ser reparado. También debe ser reparado lo otro. También tendríamos que conmemorar el primer muerto de la subversión, el primer atentado, la primera bomba. Y recordar también a los civiles que morían en los atentados, a los policías que morían en los atentados, a los gendarmes, a los militares que morían en los atentados. Yo creo que acá hay que avanzar hacia un estadio de concordia, que la única forma es comprender las cosas que han pasado. Y no estar parado únicamente, no olvidar, porque el recuerdo nos ayuda a avanzar, pero plantear otro tipo de actitud frente a esto. No el rencor. No hay rencor. No el rencor. Nosotros no tenemos rencor, ni odio, ni venganza. Queremos justicia y verdad. Alguien se llevó a nuestros hijos, alguien los torturó, alguien los mató y los tiraron al mar, lo dicen ellos. Fíjense ustedes qué paradójico, ¿no? Hay un planteo distinto entre Aldo Rico y Estela de Carlotto, que es que Aldo Rico plantea, y siempre lo planteó en entrevistas, que había que hacer una reparación, un acuerdo entre los militares y los terroristas y decidir si van todos presos o si quedan todos libres. Terminar, cerrar este ciclo nefasto para la historia de la Argentina y ya no hablar más de esto, cosa que todavía no está cerrado porque los terroristas están libres y los militares están presos. Mientras que Estela de Carlotto se siente tocada cuando ella dice que no es resentimiento. A ver, Aldo Rico mencionó una serie de palabras de recordar, de no olvidar,
pero no tener rencor. De todas las palabras que dijo Aldo Rico, justo ella se sintió identificada con la palabra de rencor. ¿Por qué será? Esta entrevista es vieja, es antigua, es de los 90, y sin embargo, hasta la fecha, hemos visto cómo Estela de Carlotto se ha comportado a través de los años, y obviamente que la mueve el rencor y no el acuerdo. Nosotros no tenemos rencor, ni odio, ni venganza. Queremos justicia y verdad. Alguien se llevó a nuestros hijos, alguien los torturó, alguien los mató y los tiraron al mar, lo dicen ellos mismos. O los dinamitaron en arana, o los enterraron en fosas comunes, y eso es lo que buscamos. No hay odio, porque si tuviéramos odio, yo no estaría en esta mesa. Y recordemos también a los que murieron, ¿sí?, del otro lado. Y yo defiendo a los que murieron del otro lado. Sí, pero no olvidar, ¿eh? No, yo no olvido. No olvidar. Tampoco olvido a mi hermano ni olvido a mi cuñado. ¿Su cuñado que era? No, ¿en qué? no estaban en el mismo bando. No Yo no hago política sobre eso. No estaban en el mismo bando. ¿Y su hermano? Tampoco estaban en el mismo bando con mi cuñado. ¿Usted piensa que hay un rebrote de la subversión? Yo creo que hay un revival de una añoranza de los años 70. Hasta el mismo Chacho Álvarez el otro día en la interpelación al ministro Corak tomó el tema de foquismo. Sí, empleo la palabra foquismo. Claro, sí, pero sí. hay otros que la emplean también. A lo mejor no se conoce bien el término, es un término antiguo, pero yo creo que si hay conflictos no van a tener las manifestaciones del 70. Pero hay focos en el país. Yo creo que hay una realidad social que es dura, sobre todo en las provincias, y sobre esa realidad social, donde la gente protesta, se montan otros intereses. Se montan intereses políticos, todos los tenemos. No es ilegítimo que eso ocurra. Aparecen grupos de activistas, y se desarrollan todos estos temas. Santillán, le voy a preguntar a usted. Usted es abuelo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos nietos? 4 nietos. 4 nietos. Si le hubiera desaparecido un nieto en la subversión, durante la época de la guerra sucia, como se la llamó. Lo hubiera buscado. Lo hubiera buscado. Pero tengo desaparecidos. Tengo 2 muertes en la guerra contra la subversión. Mi hermano y mi cuñado. Un subversivo y un... Y no estaban en el mismo bando. Lo que pasa es que yo no me muevo sobre rencores, me muevo sobre otros parámetros. Pero de todas formas me parece ¿Usted piensa justo. que las abuelas se mueven sobre rencores o con rencores? Pienso que de alguna forma hay, sobre todo cuando uno toma actitud política, rencor. De todas formas justifico, es comprensible el dolor y es comprensible la lucha de las madres, la lucha de las abuelas para recuperar a sus hijos y a sus nietos. Eso creo que no puede ser criticado por nadie. Bajo ningún ¿Usted le punto tiene de vista. más simpatía a la señora de Carlotto que a la señora de Yo Bonafini? no la conozco a la señora de Carlotto, no tengo por qué tenerle simpatía ni antipatía. Me parece que estamos en posiciones distintas, respeto lo que ella hace, pienso que en su lugar tal vez haría lo mismo. ¿Usted conoció la Cacha? ¿De quién? En La Plata. ¿La casa? La Cacha. ¿La cárcel? La Cacha, el lugar donde estaban las la personas conocí. detenidas. ¿No la conoció? No. Mire, Mirta, yo no tengo ningún tipo de acusación. Como le dije a un señor el otro día, recibí mis sables de manos de Arturo Ilía, me lo entregó Perete. Combatí con gobiernos constitucionales. No fui nunca acusado, juzgado ni condenado por ningún tipo de asesinato. ¿Por Semana Santa tampoco? Sublevación, nunca fui condenado. Un delito contra la disciplina, no un delito contra el orden constitucional. Y lo volvería a repetir en caso que fuese necesario. No sé, ¿eh? Es terrible, sí. ¿Qué dijo, señor? No, Es qué terrible lo que está diciendo este señor. Claro que es terrible. No quiero no, Terrible que un presidente llegue a crear condiciones como las que había en aquella época. Y las cosas son así. Y no me arrepiento. Bajo ningún punto de ¿Volvería vista. a hacer lo mismo? Y si me arrepiento, no se lo contaría a usted ni a los televidentes. Porque ¿A no quién me se lo confieso, contaría? ¿Usted se no me confiesa o confieso no? en público. Entonces, así que esta ¿Pero es tiene su confesor realidad. o no? Lo que pasa es que hay que terminar con las hipocresías. Esta fue la historia que les traje el día de hoy. Los 70 fueron muy complejos, muchos no lo hemos vivido, pero lo hemos estudiado, muchos lo hemos escuchado de personas que han formado parte de este proceso. Realmente hubo una guerra, el cual fue lamentable para todos los argentinos. Si bien uno puede defender o atacar a una facción o a la otra, el hecho es que realmente lo único que trajo fue resultado negativo para la República Argentina. Y eso es lo que quieren países como Gran Bretaña o imperios como Gran Bretaña, países como Israel, Estados Unidos o incluso la Unión Soviética ahora ha venido en Rusia. Me gustaría saber ustedes qué creen que realmente
lo vieron, pasó, qué piensan de este enfrentamiento entre Aldo Rico y Estela de Carlotto. Déjenlo abajo en los comentarios. Acá les voy a estar dejando otro video para que vayan a ver, es cuando Aldo Rico enfrentó y expuso a Guillermo Moreno y a otros políticos, así que vayan a verlo. Ahora sí, nos vemos en la próxima.